Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. El espíritu de amor manda tu luz y haznos un pueblo de fe y esperanza. Envía tu espíritu, envía tu espíritu, envía tu espíritu, sea renovada la faz de la tierra, sea renovada la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, dispongámonos a celebrar esta Santa Eucaristía, primero reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten
atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor, que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que manifestaste tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia los que nos promete, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la amabilidad de sentarse mientras escuchamos las lecturas. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Elda y el otro Meda. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Elda y Meda estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios.
segura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Señor, es la verdad. Haznos santos según la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 「 aleluya, 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 aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo impedimos. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran en el cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más vale que entrar al manco a la vida eterna que ir con las dos manos al lugar del castigo, el fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más vale que entrar cojo a la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Esta noche tenemos lecturas que son bien fuertes, porque tienen un mensaje y una exhortación que llega hasta lo más profundo de las entrañas de nuestro ser como seres humanos. Y para ayudarles a entender y entender yo mismo qué nos quiere decir hoy el Señor a través de su palabra, quisiera primero como explicar un poquito en el contexto histórico y bíblico lo que la primera lectura del libro de los Números nos decía y nos relataba. Y escuchamos cómo Moisés, antes de que el Señor mandara el Espíritu sobre todos los demás hombres, esos 70 que describe la lectura, debemos de recordar de que Moisés estaba como en una lucha contra Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo sale de Egipto y luego de salir de la esclavitud de Egipto, el pueblo empieza a murmurar porque no tienen qué comer? Y entonces Moisés le dice a Dios: ¿cómo es posible que vas a dejar morir a este pueblo? Y ahí entonces Dios le dice: ¿acaso tú no crees que yo tengo el poder para multiplicar y para darles de comer a los israelitas, a mi pueblo? ¿Por qué dudas, Moisés? ¿Por qué dudas de mi poder que yo tengo para multiplicar? Y adelantándonos al relato, es ahí entonces, recordando ese pasaje
de lo que les estoy contando entre Moisés y Dios, cuando también Moisés entra en esa duda existencial de la gracia, de la caridad, del poder, de la asistencia de Dios, es cuando se da este relato que estamos escuchando. Y dice que llega un joven entre la multitud y le va a decir a Josué. Josué era el ayudante, el asistente personal de Moisés, quien luego de la muerte de Moisés va a estar a cargo de dirigir el pueblo de Israel, de continuar guiándolo. Y entonces Josué va donde Moisés y le dice, ¿verdad? Mira, he escuchado que hay 2 personas que no están dentro de estos 70 que están también profetizando. Y entonces Moisés le dice, ¿y tú estás también celoso? Estás celoso, esa palabra es casi como diciendo, tienes envidia un poco de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estás celoso? Y es ahí entonces donde vemos cómo Moisés ahora corrige de la duda a tener ahora más fe en lo que el poder de Dios puede hacer y no tratar de estarle diciendo a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer con su pueblo. Amén. 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 Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Así como Josué se sintió recluido, se sintió celoso, se sintió un poquito hasta como con envidia de que personas que eran ajenas del pueblo estuvieran recibiendo una gracia especial de parte de Dios. De ahí que en la lectura del Evangelio podemos hacer un paralelo. Hay cosas que tienen muy en común. Sin duda alguna el Evangelio de hoy que escuchamos en San Marcos, Jesús se encuentra en una situación similar con la que se encontró Moisés. Y en esta ocasión es uno de los discípulos, no es Juan el Bautista, sino que es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, que le va a decir al Señor en carrera y le dice, fíjate que hay uno ahí que no es de los nuestros, oiga bien lo que el Juan le está diciendo, que no es de los nuestros y que está expulsando demonios en el nombre tuyo, pero él no es de los nuestros. Pareciera entonces que también a Juan se le está olvidando, se le está escapando cuál es la misión del discípulo, para qué lo ha llamado el Señor también, para ser un seguidor. Y el Señor entonces le responde al discípulo amado, ¿verdad? Tranquilo, Juan, no tienes por qué preocuparte. Si esta persona está expulsando demonios en el nombre mío, qué bien, porque entonces está haciéndolo en mi nombre. No se está oponiendo a la obra, sino que está sumando a lo que yo estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que implicaba cuando Juan le dijo eso al Señor? Implicaba lo que no dice el Evangelio, sino que también hay que retroceder un poquito el cassette, diríamos. Antes de que Juan llegue donde el Señor, relatan los capítulos anteriores de ese Evangelio de que el Señor les había dado poder a los discípulos para que curaran, para que sanaran, para que expulsaran demonios y para que proclamaran el reino de Dios, para que proclamaran con autoridad su palabra. Pero resulta de que los discípulos se encuentran con un hombre poseído por un espíritu del cual ellos no pueden sacar ese espíritu. Y es precisamente este hombre el que en el nombre del Señor ha expulsado el espíritu que los discípulos no pueden sacar. Y por eso también Juan va como con celo, como envidia de nuevo, y le va a decir al Señor, ese no es de los nuestros, pero está haciendo un milagro, ha expulsado a un hombre que estaba poseído. Prohíbele que haga esto. De nuevo, el ser humano muchas veces pareciera quererle decir a Dios lo que Dios debe de hacer. Pareciera ser también que muchas veces nosotros se nos olvida cuál es la obra de Dios y se nos olvida de que Dios
no lo podemos encerrar en una caja, en una iglesia, en un grupo. No lo podemos encerrar en una manera de celebrar. No podemos restringir el poder, el espíritu, los impulsos de Dios. Muchas veces Dios nos sorprende. Y la manera en que Dios nos sorprende es actuando precisamente en aquellas personas o con aquellos hermanos que muchas veces nosotros creemos que ellos no están llenos de la gracia y del poder de Dios. Y es ahí donde nos quiere llevar el Evangelio y la primera lectura del día de hoy, en reconocer que para Dios nada es imposible, que solamente Él a través de su poder y de su palabra es que puede hacer obras, y hace las obras de una manera ilimitada y de una manera en que Él se da en abundancia y de una manera también en que a veces Él se da y se desborda y se hace presente en hermanos que no necesariamente están dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, aquellos que nosotros nos llamamos cristianos también. Es que Dios en Jesucristo nos concede el poder, en primer lugar, y la autoridad para tres cosas, hermanos. Primero, para hacer su voluntad. Segundo, para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y en tercer lugar, para usarlo siempre para hacer el bien, el bien. Toda autoridad, todo poder que Dios está derramando y toda gracia, todo impulso que el Espíritu mueve, debe de ir enfocado siempre en esas tres cosas que son muy importantes. Y es ahí donde el Evangelio nos ayuda a entender, cuando Jesús elabora un poco más después de lo que le está diciendo a Juan. ¿Qué es lo que le sigue diciendo a Juan? No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, sabemos que en el mundo que vivimos de hoy, habemos cristianos. ¿Quién es un cristiano? Un seguidor de Cristo, uno que se ha hecho bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que profesa y proclama a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero también sabemos de que en el mundo hay otras personas, culturas, que tienen una manera distinta de profesar ese instinto religioso y que no necesariamente se llaman católicos, ni ortodoxos, ni presbiterianos, ni evangélicos, ni pentecostales, sino que quizás se llaman y se proclaman con otro tipo de naturaleza religiosa. Unos hablarán un poquito de la religión del taoísmo, otros del budismo, otros del islam, otros hablarán del confucianismo. Muchas maneras, el hombre siempre como en la búsqueda de su Dios. Sin embargo, esta lectura nos enseña en la sabiduría infinita de nuestro buen Dios, cómo es que Dios también se va manifestando a los hombres, Y cuando una persona hace algo bueno, cuando de su corazón le sale una obra buena, quizás la otra persona no sea de mi religión, no sea cristiana, quizás sea una persona totalmente opuesta al cristianismo, pero cuando nos encontramos en el mismo lugar, porque actuamos bien, porque actuamos por la justicia, porque actuamos con el perdón, actuamos con la caridad, actuamos con la bondad, entonces ahí tenemos que creer de que Dios, nuestro Dios, también está obrando de una manera extraordinaria en otras personas. ¿Se podrían ustedes imaginar de que si Dios condenara a la mitad de la humanidad por no ser de nuestra religión? Imagínense, ¿cuántos habitantes tiene el país de la India?
Es el segundo país más poblado de todo el mundo. ¿Cuántos habitantes tiene el país de la China? Son billones, 1 billón de habitantes. Y nosotros somos el tercer país más poblado. Y en nuestro país, cuando miramos, tenemos una serie de distintos credos y de distintas denominaciones. Entonces, lo que les quiero ilustrar es cómo el poder, ese impulso de la gracia de Dios también no tiene límite, es infinito. Así como en la primera lectura y en el Evangelio, el Espíritu de Dios se quiso manifestar en personas extrañas que no eran del grupo de Moisés ni del grupo de Josué, no eran de los 12 discípulos. Sin embargo, Dios movió el corazón en estas personas para enseñarnos que para Él nada es imposible. Amén. Que para Él nada es imposible, que no hay una restricción de lengua, raza, color, sexo, de que Dios no tiene fronteras, que Él puede penetrar en todas las mentes y en todos los corazones del ser humano, del hombre. Cuando ese hombre, cuando esa mujer se abre a la plenitud del saber y del querer tener una relación personal con Dios. Lo bello, lo maravilloso de nosotros como cristianos católicos es que la revelación se nos ha dado y que Cristo nos ha revelado de una manera muy tácita, concreta, expresa, cuál es el plan de Dios para con nosotros. Y entonces desde esa revelación que Cristo nos ha hecho, nosotros tenemos la misión, la tarea de compartirla con los demás, de llevarla hacia los demás, de hacerla presente en todas las naciones, en todos los rincones del mundo, y de dialogar con aquellos hermanos que no son necesariamente cristianos dentro del respeto, dialogar con ellos y ver cómo podemos nosotros compartir y aprender y dar de lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Eso se llama ecumenismo en la iglesia, ecumenismo. Hablar, dialogar con las otras religiones. Por supuesto que cuando usted va a dialogar y todo es porque usted es un católico cristiano bien cimentado, que usted conoce su religión, conoce su fe, conoce su doctrina. No estoy diciendo de que ahora, ¿verdad?, entonces vaya a visitar los templos de los mormones y vaya a visitar los templos de los adventistas o vaya a visitar los templos de testigos de Jehová. No, estoy diciéndole cómo es que Dios puede traspasar todo, incluso a veces los hermanos que no están en la fe, los hermanos que se han ido, que se han separado, aquellos hermanos que se han ido y no están en el mismo redil del Señor. Por eso la lectura de este evangelio nos ilustra, nos ayuda y nos dice el Señor: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Volviendo, hermanos, al relato del joven, el joven que no se menciona, o la persona, mejor dicho, a uno que expulsaba, no se menciona el nombre, no se sabe quién es. Lo que sí se sabe es que tenía el poder para hacer milagro, para expulsar el demonio. ¿Y quién le había dado el poder? El poder se lo había transmitido Dios. Cuando Cristo le transmitió el poder a los discípulos, a los apóstoles, dice que le sopló sobre ellos: reciban el poder del Espíritu. ¿Del Espíritu? Reciban el poder, ¿verdad? Y sin embargo a esta persona no dice el relato que Jesús le dio a él directamente esa autoridad, ese poder. Pero ¿qué fue lo importante, lo maravilloso? El detalle que nos hace y nos asegura saber de que esto era algo bueno. ¿Y por qué el Señor lo elogia y no lo prohíbe? ¿Por qué el Señor no dice: sí, cállenlo, sáquenlo, quítenlo, expúlsenlo, tráiganmelo para yo regañarlo aquí? ¿Por qué? Porque este hombre estaba hablando en el nombre del Señor.
Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Mientras que a Juan y a otros de los discípulos, como ya se les había dado el poder y la autoridad, parece que se les estaba olvidando de que lo que ellos tenían que proclamar y usar esa autoridad de sanar y curar y expulsar a los enfermos y a los malos espíritus era en el nombre del Señor. Y ahora ellos se estaban sintiendo como, diríamos en mi país, gallitos de pelea, ¿verdad? Se sentían con el poder. ¡Wow! Dirían los mexicanos, qué chido se siente. El poder para sanar, para expulsar. Y entonces pareciera como que Juan creía que era por él mismo que se estaban dando las curaciones y las expulsiones. Ese es ahí donde se le olvidó. Y es ahí la otra gran lección de la lectura de hoy. Que todo poder, toda autoridad que recibimos de parte del Señor debe de estar para el servicio, para la edificación del pueblo de Dios y no para el autoengrandecimiento de uno mismo. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, desde los clérigos, sacerdotes, diáconos, hasta los laicos, predicadores, que muchas veces creemos que somos el chavalo de la película y que sin el chavalo de la película Dios no puede actuar. Muchas veces nos proclamamos ya nosotros, muchas veces somos nosotros los que estamos hablando mucho de nosotros y no hablando del Señor. Y es ahí la otra gran lección que debemos de aprender. Por eso es que luego el Señor, ¿qué es lo que dice después el Señor? ¿Cómo va cerrando el Evangelio? Dice, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello uno de esos enormes piedras de molino y la arrojaran al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtela. Y si tu pie también es ocasión de pecado, córtatelo. Y si tu ojo también es ocasión de pecado, sácatelo. Dios mío, si fuera literalmente eso, ¿cuántos cojos habríamos aquí en la iglesia? ¿Cuántos mancos? ¿Cuántos tuertos o cuántos ciegos ya habríamos? Pero ¿qué es lo que quiere decir el Señor? No quiere decir eso que lo tomemos literalmente. Quiere decir, en primer lugar, hermano, esta es la idea central. La idea central es de que no seamos piedra de obstáculo, que no seamos un obstáculo para dejar que la gracia, el poder, la palabra de Dios llegue a los corazones de las demás personas. Que no entre la envidia, que no entre el celo, que no entre el murmullo, que no entre el chisme, que no entre el egoísmo, que no entre la cizaña. Válgame Dios, en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Que no entre, ¿verdad? Ahí, no hay que darle paso a esas cosas, sino que sea todo lo contrario, que no seamos causa del escándalo. Y es ahí donde debemos de darnos cuenta de cómo es que usamos el poder, la autoridad del cual Dios nos ha dado. Porque lamentablemente no podemos negar que en la historia de la iglesia hemos tenido capítulos oscuros. Hemos tenido algunas facetas de la historia de la iglesia en donde han habido noches muy oscuras, en donde muchos hermanos que han ejercido una autoridad muy notoria en la iglesia se han dejado seducir por el pecado y han caído en las garras del pecado y que se han convertido en causa de escándalo, Puede ser desde un hermano sacerdote que no esté viviendo su sacerdocio ministerial de una manera transparente, diáfana. Lo voy a mencionar porque no es un secreto y no creo que sea un motivo de que me apedreen. Pero ¿se recuerdan ustedes cuando sucedió un poco el caso del padre Coutier aquí en Florida? ¿Verdad? Alberto Coutier, muy querido, un hermano sacerdote muy querido de Florida. No tuve yo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero claro, ¿qué pasa cuando hay un escándalo? Noticia mundial, primera plana en los Estados Unidos, en los principales noticieros. Y los periodistas amarillistas les encanta meter más y más y más y más.
sensacionalismo para alborotar el panal de abejas, ¿verdad? Y que empecemos, claro, desde personajes así, desde personajes, ¿verdad? De todo tipo. Y lo digo con mucha caridad y con mucha madurez. No estoy juzgándolo. Estoy solo usando un ejemplo de cómo puede ser causa. Cualquiera de nosotros puede causar un escándalo cuando la autoridad, el poder que se nos ha dado de parte de Dios, de Cristo mismo, es mal usado. Cuando es mal usado. Cuando es mal usado, entonces podemos ser esa causa de tropiezo, de escándalo, del cual el Señor está hablando el día de hoy. En la tradición judía, hermanos, cuando el Señor menciona de que hay que cortar la mano, el pie, sacar los ojos, de que es mejor que entres manco, tuerto y casi sin nada, es porque en ese tiempo, hermanos, la tradición judía enseña de que cuando una persona robaba y la persona la encontraban en el acto, lo que hacían era cortarle la mano, el brazo, por el pecado que había cometido. Cuando un hombre había caído en el pecado de la lujuria, deseando, viendo, acostándose con la mujer que no era, ¿verdad? Se le arrancaban también el ojo o los ojos. Y por eso es que el Señor usa esa analogía de la mutilación y está hablando y está aclarando, diciéndolo, ¿verdad? Que a veces es importante erradicar, cortar de tajo aquello que nos puede estar causando un pecado, un escándalo. De ahí, hermanos, de que no solamente estamos hablando de sacerdotes, de obispos, de diáconos, de monjas, de religiosos, de religiosas. Estamos hablando de todos los bautizados, todo aquel que es católico, todo aquel que es cristiano, porque sucede en todas las buenas familias. Los escándalos suceden hasta en las mejores familias. Suceden hasta en los queridos Boy Scouts en Estados Unidos han habido grandes escándalos. No estamos exentos de, hermanos, no estamos exentos de que de repente un papá esté violando a una niña, su propia hija, de que un primo esté acostándose con una prima, de que un hombre esté cometiendo un pecado en incesto con un animal. No estamos exentos de muchos escándalos, de que un hombre esté robando en una empresa y que después descubran un gran robo. No estamos exentos, hermanos, de todo tipo de pecado y de escándalo. De ahí por eso es que el Señor hoy es muy fuerte y nos dice de que debemos de cortar de raíz con aquellas cosas o aquellas formas de conducta, pensamientos, relaciones, incluso tóxicas, que nos estén causando el pecado y que con nuestro pecado nosotros estemos escandalizando a otros, y especialmente si estamos escandalizando a aquel que anda buscando ayuda, aquel que es débil, aquel que está en la prueba, aquel que se está recuperando de la herida, del dolor, aquel que viene a buscar la ayuda, aquel que es vulnerable, aquel que es ilegal, aquel que no tiene papeles, que no tiene documentos y que se siente con miedo de que se lo puedan llevar, deportar en cualquier momento. Dice el Señor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, dice, cortemos de raíz con aquellas malas amistades que nos están llevando al pecado. Cortar de raíz con aquellas formas de relacionarnos, de hablar, de comportarnos, con la cual nosotros estamos escandalizando a otros. Es lo que nos está diciendo hoy el Señor en la lectura del Evangelio, y es muy claro y muy fuerte para nosotros. No se trata de cortarnos las partes de nuestros cuerpos. Se trata, hermanos, de sacar el pecado de nuestro corazón. Y ustedes saben por qué el cuerpo lo menciona el Señor, porque es lo que Dios nos ha regalado con nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente uno cuando tiene un cuerpo completo? La misma palabra lo dice, completo, realizado. Con el perdón y la sensibilidad, si hay un hermanito que tiene alguna
incapacidad. ¿Cómo se siente una persona que nació o por alguna razón lo amputaron, le tuvieron que amputar una mano, un pie, por alguna gangrena, alguna infección, o una persona que perdió su ojo? Uno se siente incompleto, se puede sentir un poquito que ya no tiene la misma funcionalidad. Y muchas veces hasta uno se puede llegar a sentir inservible, dice uno. Me siento inservible. Usted que me está viendo, imagínese que se le cortáramos la mano, ya no tocaría ese bonito bajo. ¿Cómo haríamos? ¿Verdad? Valga, Dios no lo quiera, que no la pierda. Tendría que ser como otro Tony Meléndez, nicaragüense, a tocar ahora, ¿verdad? Con los pies. Pero bueno, no hay muchos Tony Meléndez, solo hay uno, ahorita que yo conozco. Entonces, tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, pero también tenemos que cuidar lo que nuestro cuerpo lleva, y es el alma. Y es desde el alma y el cuerpo que van a salir las buenas obras, las cosas. Entonces hay que usar la mano, los pies, los ojos, la cabeza, los sentidos, la boca, la lengua, para hacer el bien, para hablar bien, para actuar bien, para obrar bien. Amén. He ahí lo que el Señor quiere el día de hoy. Si hay algo que no te está haciendo funcionar bien tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu alma, arráncalo. Quizás es una mala amistad, es una amistad que te está llevando a los caminos malos, es una persona que te está perdiendo en el licor, es una persona que te está llevando a la droga, es una persona que te está enseñando a robar, es una persona que te está enseñando a tener sexo deliberadamente. Es una persona que te está conduciendo por el mal. Es una familia o amistades que cuando te juntas solo se juntan para las cosas malas. Incluso hasta para decirte, anda donde que te hagan un trabajito, o que te lean las manos, o que te hagan una limpia, o que le hagan un trabajito. Imagínense, todas esas cosas no vienen de Dios. No vienen de un profeta, no vienen de un profeta, que lo que Moisés decía en la primera lectura, qué bueno que todos fueran profetas. No viene de un profeta, no viene de un hombre, de una mujer que habla de Dios. Un verdadero y auténtico profeta habla de las cosas de Dios, denuncia el pecado y habla de las cosas de Dios, trae a su familia la palabra de Dios. No se avergüenza de hablar de la palabra de Dios en su hogar, en su familia, en su trabajo, con sus amistades. Y es un buen testimonio de esa palabra de Dios. Amén. Termino con esta última parte del Evangelio de esta noche cuando decía el Señor: pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No queremos ir al infierno. El Señor está hablando claramente de esa última parte, lo que llamamos en la iglesia el infierno. El lugar, la separación existencial eterna de Dios. No. Por eso, hermanos, termino esta larga homilía, pero espero que sea fructífera para todos nosotros. Termino resumiendo las ideas principales de hoy, citando el Catecismo Católico. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Hoy preguntémonos, ¿induzco yo a una persona? ¿He inducido a alguien al mal? ¿Estoy escandalizando a una persona? ¿Cómo estoy escandalizando a alguien? ¿Le he dicho a una persona por ahí de que debería de abortar lo que tiene en su vientre? Dice eso el catecismo, es la actitud, mi actitud, no solamente la obra, la actitud que yo tengo hacia algo. Dice, la actitud o el comportamiento que induce a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en un tentador de su prójimo. Es un tentador. El demonio fue el mayor tentador. Le dijo a Adán y Eva, ay, no le hagas caso a lo que dice Dios. Y Adán y Eva le hicieron caso y entonces
Adán y Eva se automutilaron del bello lugar, de esa relación espléndida, amorosa, eterna que tenían con Dios en el paraíso. Ellos mismos se excluyeron al oír la voz del tentador. Mucho cuidado entonces con escuchar las voces de los tentadores en el mundo de hoy, que puede ocasionar el pecado, el escándalo. Puede ser provocado también por la ley o las instituciones, por la moda o por la opinión, dice el catecismo de la iglesia. Estamos en un país en que estamos debatiendo leyes contra el aborto. Hay lugares donde lo aprueban, hay lugares donde están a favor, hay lugares donde están en contra, hay lugares donde dicen, el cuerpo es tuyo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo. Y dice el catecismo claramente que el escándalo también puede ser provocado cuando apoyamos leyes que son antimorales, que van en contra de lo que Dios quiere. También, ¿ven? Es importante estar seguro. Cuando también el escándalo es provocado, lo que decía hoy la segunda lectura, cuando las personas se enriquecen a través de un gran negocio, una empresa, un negocio personal, y usted explota, se aprovecha y se enriquece a costa del trabajo del otro y no le paga bien, no lo remunera bien, no lo trata bien, le esconde sus privilegios. Dice que también eso es un pecado de escándalo. Así que todos hermanos diríamos, no quiero cerrar como decir con algo pésimo, pero sí es un llamado fuerte. ¿Se acuerdan que dije al inicio? Las lecturas de hoy son bien fuertes. Diríamos en Nicaragua, entonces, a poner nuestras barbas en remojo, ¿ya? A cuidarnos y a revisarnos honestamente. Claro, este es un mensaje fuerte de hoy. Hoy el Señor no vino a hablar de cosas bellas y bonitas, de mariposas y de pétalos de rosas rosadas. Hoy vino a hablar con una palabra fuerte. Y el que tenga oídos, y el que tenga ojos, y el que tenga boca, que hable como un profeta, para lo cual Dios nos ha escogido en nuestro bautismo. Bendito y alabado sea el Señor hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en Dios, que se complace en darnos todos los bienes, ofrezcamos nuestras oraciones a Él. Por el Papa Francisco, que Dios le conserve la salud mientras dirige la Iglesia con sabiduría y amor, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los funcionarios electos del gobierno, que Dios los bendiga con integridad en la protección de la dignidad de la vida, especialmente de los ancianos y los no nacidos, roguemos al Señor. Por los agobiados por el pecado, que Dios le dé valor de arrepentirse y la gracia de confiar en su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los fallecidos
especialmente familiares, me está marcado por el signo de la fe, que Cristo como su consejo celestial. Especialmente oremos por Miguel Méndez y nuestra hermana Evangelina Reyes y Carmen O'Neill. Por esto roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de las Fuerzas Armadas, nuestros socorristas, los enfermos y todas las intenciones que están escritas en el libro de las oraciones, por esto roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre, en tu misericordia, escucha y responde a nuestras oraciones en este día según tu santa voluntad. Te lo pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Canto de ofertorio 558. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la vitrigal. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Debemos al Señor pureza de amor. Debemos al altar justicia y bondad. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Debemos al Señor trabajo y dolor. Llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito el
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Digamos ahora, confiando en la misericordia, en el perdón y en el amor de nuestro buen Dios, al dirigirnos con la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, fraternalmente compartimos la paz unos a otros. La paz del Señor, diácono. La paz del Señor.
Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichoso hoy ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Canto de comunión 594, pan de vida. De vida, cuerpo del Señor, Santa copa, Cristo Redentor, tu justicia nos convertirá, poder servir
Canto de comunión 334, donde hay caridad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino en paz. Los hermanos compartiendo el amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Unas últimas palabritas, hermanos, sin querer extenderme más. ¿Qué hacer entonces cuando causamos o provocamos el escándalo y hacemos pecar a otros? Arrepentirnos, pedir perdón y detener el escándalo. Es lo que el Papa ha tratado de hacer. El Papa ha venido pidiendo perdón, los diferentes últimos papas, por todos aquellos sacerdotes que en algún momento han caído y han actuado como malos pastores, especialmente en los escándalos sexuales que han habido en la iglesia. Pero recuerden de que esto pasa todo, no solamente sucede en un nivel. Muchas veces, si somos honestos y sinceros, hemos sido tropiezos de camino para mucha gente en algún momento. Y por lo tanto, Dios siempre nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, le pidamos perdón a Él, le pidamos perdón a la persona que hemos hecho caer o que hemos sido un obstáculo para Él o para ella, y juntos sigamos hacia adelante. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y donde está el amor de Dios, hay perdón. Así que dejémonos amar por Dios para que Él sea el que nos sane y nos lleve hacia adelante, llevando al camino de la felicidad. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor... ¿A dónde está? Digo entonces, diáconos, para yo cerrar. Oh, perdón. Entonces sí tenemos unos anuncios.
Va a haber una colecta especial, auxilio en las catástrofes. Por favor, done su cheque a nombre de la Diócesis de Orlando, Disaster Relief 2021, o en efectivo en un sobre designado. Puede colocarlo en la canasta del ofertorio en la misa durante el fin de semana o en la oficina durante la semana. Gracias por la generosidad. Esto va a ayudar a los hermanos que sufren desastres naturales, incendios forestales, inundaciones y terremotos en nuestro país y en el extranjero. A partir del mes de octubre, la misa de los sábados por la mañana va a cambiar de 9 de la mañana a 8 de la mañana. Tendremos nuestro evento anual de bendición de las mascotas en celebración de la fiesta de San Francisco, el sábado 2 de octubre a las 9 de la mañana en el estacionamiento entre la iglesia y el salón social. Vamos a bendecir las mascotas, ¿ya? Ahí los gatitos, los perritos, los lagartitos, también tienen lagartos por acá, ¿verdad? Los tigrillos, ni quiera Dios, lagartos. No me traigan lagartos, que a mí no me gustan eso. Pero sí vamos a bendecir los animales ese día. Los traen bañaditos, peinaditos, perfumaditos. Tenemos exposición del Santísimo Sacramento todos los viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche en la Capilla Mariana, aquí en la iglesia. Le invitamos a visitar al Señor durante media hora o una hora, especialmente entre las 12 y 3 de la tarde. Y al final, el último anuncio, les animamos a considerar la recepción adecuada de la Eucaristía durante la comunión. Cuando reciban la Eucaristía, por favor, consúmanla frente al sacerdote, al diácono o al ministro. Si usted recibe en la boca, por favor, acérquese al sacerdote solo hacia el final de la línea de la comunión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Ahora con mucha alegría vayamos en paz, servirle al Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salida 7:19, somos una iglesia. Solo Señor.